Future Hacker. Life. Path. Future. Bienvenidos al Future Hacker. Soy Eduardo Hija y nuestro invitado de hoy es Pablo Brenner. Pablo es un líder en innovación y tecnología con una amplia trayectoria en el emprendimiento, la inversión y la investigación en tecnología inalámbrica. Como Chief Innovation Officer de Overactive y CEO de Coloquia, Pablo se enfoca en mejorar la colaboración empresarial a través de la inteligencia artificial. Además de su experiencia, incluye cofundar Alvarion, una empresa pionera en tecnología inalámbrica, y su contribución a la especificación del estándar Wi-Fi como vicepresidente de investigación y desarrollo. Con su formación en ingeniería de computación y su participación en Singularity University, así como su papel como presidente del directorio de Endeavor Uruguay, vicepresidente de innovación y country manager de Globant en Uruguay también, y en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información, Pablo es una fuente valiosa de conocimiento e innovación en el mundo de la tecnología. Hola Pablo, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien. Muy bien, bueno, y en esta charla, ¿no? Aprovechar ahí de tu experiencia, conocimiento, y para calentar un poco los motores, hablando de innovación y su desarrollo, desde tu punto de vista, ¿cuál es la definición de innovación y cómo ha evolucionado su enfoque en la innovación a lo largo de su carrera? Esa es una pregunta difícil. A ver, para mí innovación es buscar modos nuevos, formas nuevas de generar valor, ¿no? Digamos, yo pongo mucho énfasis en que la innovación tiene que generar valor, digamos, al cliente, a la empresa, a la sociedad, y no es innovación por innovación y creatividad por sí. Obviamente, a ver, a mí el tema de la innovación, nunca pensé en dedicarme a eso, me ha surgido trabajando. Por suerte tuve mucha suerte al inicio de mi carrera. Yo soy uruguayo, pero estudié en Israel, y viví allí 15 años, y tuve la suerte, que a veces fortuna de dónde uno empieza a trabajar o no, y tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa que tenía una muy fuerte cultura de innovación, que la realidad es que yo en ese momento, con 24 años, no era consciente, digamos. Me pasó que muchos años después yo creía que algunas de las cosas que hacíamos en esa empresa eran normales y eran naturales, que le hacían todas las empresas, y con el tiempo me fui dando cuenta que no, que era algo súper especial. Entonces creo que eso pasa mucho cuando uno está en una cultura innovadora y todo el mundo eh, puede traer ideas nuevas, todo el mundo puede opinar. Digamos, yo era un kid, tenía 24 años, era junior, pero bueno, mi opinión a nivel de cuando traía alguna idea nueva era igual de buena quizás que el que llevaba 15 años en la empresa. Y bueno, y ahí hicimos proyectos súper innovadores. Estoy hablando, fíjate, y también tuve suerte, acá poniéndolo en contexto, del momento, digamos, ¿no? Digamos, yo tuve suerte de que yo estudié lo que yo diría computer engineering, ingeniería en computadoras, en sistemas. En su momento era una carrera que era intermedia entre electrónica y computer science, y la idea era, bueno, que uno podía de alguna manera construir una computadora, el hardware y el software, todo junto. Y estudié esa carrera y me especialicé en redes de datos, en data networking, que en ese momento era algo nuevo, era algo que recién estaba apareciendo. Un poco para ponerlo en contexto, recién empezaban las redes de datos de 10 megabits con un cable coaxial amarillo, digamos. No existían los hubs, no existían los switches, no existían nada de las cosas. Obviamente no existía el wireless, la tecnología inalámbrica sin fío. Entonces era muy a los comienzos de toda esa industria, y obviamente cuando una industria está comenzando hay mucho espacio para innovar, digamos.
otra vez, volviendo a ponerlo en contexto, la empresa esta que yo trabajé al principio, que se llamaba Fibronix, era una empresa que yo empecé a trabajar en el año 1987, en el año 86 había evaluado comprar una empresa americana que estaba haciendo cosas parecidas, y la empresa valía $5 millones, y la empresa era Cisco. O sea, Cisco. para ponernos en contexto, Cisco recién empezaba, valía $5 millones, también estaba empezando y nosotros competíamos con ellos, incluso los quisimos comprar. Entonces era todo un mundo que todo estaba pasando, digamos. Otra vez, sería como el equivalente a hoy uno empezar como junior a trabajar en una empresa que está desarrollando cosas de blockchain o que está desarrollando cosas de inteligencia artificial. Entonces, claro, el dinamismo era muy grande. Nosotros, por ejemplo, habíamos desarrollado en aquel momento un producto que nos permitía en esas redes incipientes de datos transmitir voz. O sea, lo que hoy sería un voz sobre IP, nosotros ya lo teníamos desarrollado en el año 88. Y bueno, nosotros en ese momento desarrollábamos una tecnología que era redes por fibra óptica que funcionaban a 100 megabits cuando las redes habituales funcionaban a 10. Y nosotros, bueno, teníamos como clientes, por ejemplo, la red de Euro Disney, la red la hicimos nosotros, la red del Jockey Club de Hong Kong, que en verdad lo que querían era un proyecto muy ambicioso, hicieron una red de fibra óptica que recorría toda la ciudad de Hong Kong para que la gente pueda ver, otra vez estamos hablando fines de los 80, para que la gente pueda ver las carreras y apostar desde el centro de Hong Kong sin tener que ir al hipódromo. Digamos, la verdad es... Al día de hoy con el móvil se puede hacer todo eso, ¿no? O sea, claro, está ahí a cada momento, sumamente en la calle y saca el móvil y empieza a ver la película, la carrera, lo que sea, ¿no? Claro, pero otros tiempos. Otros tiempos. Estamos hablando de hace 30 y pico de años. Era de verdad otro mundo. Y bueno, y creo que tuve la suerte de estar en ese mundo, ¿no? De cosas muy, muy nuevas, muy innovadoras. Todo el tiempo salían cosas nuevas, una competencia muy importante entre las empresas. Entonces, después, interesante, muchos años después, hace unos 10 años, en Israel alguien hizo un estudio de dónde habían surgido los focos de innovación, los focos de emprendedorismo de Israel, lo que hoy es el famoso Startup Nation. Entonces lo que hicieron es, tomaron empresas que fueron vendidas o que hicieron IPO, empresas que fueron exitosas, y se fijaron quiénes eran los founders y fueron para atrás a ver por qué empresas habían pasado. Y justamente parte de lo que eso fue un estudio de un doctorado, y lo que llegaron a una conclusión interesante es que había 6 focos de donde había surgido mucho del emprendedorismo israelí, de los cuales 3 empresas eran más relacionadas al ejército y 3 empresas eran más privadas. Y una de esas 3 era esta empresa en la que yo trabajaba, Fibronix, que en su momento éramos unas 300 personas, en el departamento de ingeniería de R&D éramos unos 100, y surgieron más de 30 startups de esos 100 personas, de esas 300 personas que trabajan ahí. O sea, era un foco de innovación y de emprendedorismo. O sea, obviamente, años 80, 90, uno ni sabía, la palabra emprendedorismo no existía, ¿no? Bueno. Sí, eso pasa, ¿no? O sea, cuando se está emprendiendo o cuando... Es que se ha puesto nombres ahí, pero esto existía, pero no se sabía, ¿no? Que era exactamente así, no se definía de esa forma. Exacto. Y después ahí, bueno, tuve la suerte de que, digamos, ya en el año 92 me contacta alguien, fue una historia muy larga, pero finalmente me contacta con la idea de hacer una empresa que se dedique a hacer
redes inalámbricas, wireless, digamos. Y en ese momento también, otra vez poniéndolo en contexto, año 92, 93, no existía el Internet como lo conocemos hoy, digamos. Los browsers recién empiezan en el año 94, 95, y los notebooks era algo muy caro, era algo que usaban ejecutivos. Obviamente no existían los smartphones recién empiezan en 2007, pero bueno, nosotros visualizábamos que los notebooks iban a tener que conectarse sin fío, sin cable, y bueno, empezamos a desarrollar. También fue un momento que todo el mundo empezó a desarrollar, se empezó a desarrollar ahí el protocolo de lo que hoy es Wi-Fi, el Wi-Fi, que en ese momento era IEEE 802.11. Se empezó a generar, digamos, el working group para trabajar en la definición de cómo tenía que ser el estándar. Y bueno, también tuve... ¿Eso era una idea? ¿Qué era exactamente? ¿Cómo ha empezado eso? ¿Era una idea de alguien, de una empresa? ¿Cómo se empieza a definir un estándar como Wi-Fi? Que hoy está en todos los sitios, en todos los ordenadores y móviles. Generalmente estas cosas, no es una idea de una persona o una empresa, empieza a surgir. Ya había alguna... Una patente, por ejemplo. No, bueno, no, pero generalmente en los estándares uno se define que nadie patente, porque si está patentado no lo pueden usar el resto. Lo que generalmente se da es que algunas empresas empiezan a desarrollar tecnología. Ya existía, por ejemplo, Motorola tenía una solución para redes inalámbricas. Symbol Technologies, que son los que hacen los barcode readers, y eso, usaban redes inalámbricas para conectar los barcode readers. O sea, la tecnología existía, pero cada uno desarrollaba su propia solución, sin un estándar. Entonces, estos grupos, que esto está dentro de la IEEE, el Instituto de Ingenieros Electrónicos de Estados Unidos, y dentro del grupo 802, que es el que define la mayoría de los protocolos de data networking, en verdad definieron, bueno, hay interés de la industria en generar un estándar para que uno pueda interactuar con otro, porque si cada uno tiene su solución, la verdad es que nunca, no le sirve a nadie. Entonces en ese momento, esto empezó en el año 91, que también se dio una situación interesante, que es, hasta ese momento, si yo quería hacer una red inalámbrica, por ejemplo esta que había de Motorola, yo tenía que hablar con Anatel en Brasil y pedir que me den una frecuencia. Digamos, tenía que asignar una frecuencia para poder yo utilizar el equipo de Motorola en la frecuencia 2.4 GHz en el edificio en Faría Lima, en tal y tal edificio. Entonces, obviamente eso era una traba muy importante. En esos años, el FCC americano libera unas ciertas frecuencias, que son la 2.4 GHz y las 900 MB y 5 GB, las libera para uso, lo que llama ISM, que es Industrial Scientific Medical, que dice, bajo ciertas tecnologías que permitan que no haya interferencia entre los diferentes equipos, se puede utilizar estas frecuencias sin licencia. Entonces se liberó lo que llamaba el espectro no licenciado, el license spectrum, sí, que se libera. Entonces eso fue el gran motor, cuando de pronto toda la industria dice, bueno, ahora no tenemos que tener licencia, esto va a explotar, hagamos un estándar para que podamos colaborar. Sí, perdón. Pablo, en este caso, solo una pregunta, porque tiene que ver con lo que estás hablando. En ese momento, la industria impulsionaba, la oferta impulsionaba el desarrollo tecnológico y la innovación, y la demanda venía por detrás, ¿cómo funcionaba eso? O sea, ¿quién tenía el principal rol de impulsionar esta innovación? ¿Empresas o personas? A ver, esa es una excelente pregunta.
en mi percepción, digamos, no soy un experto en eso, pero yo lo que he notado es que generalmente los que impulsan estas cosas, estas nuevas tecnologías, generalmente son empresas muy grandes que tienen una necesidad. En este caso, por ejemplo, uno de los primeros RFPs, las primeras licitaciones que hubo para esto fue de Boeing, la empresa Boeing, que ellos en los hangares donde construyen los aviones, donde le hacen mantenimiento a los aviones, precisaban que no haya cables por un tema de movilidad, seguridad y todo eso. Entonces, Boeing impulsó mucho que quería que exista esta tecnología. Y la compraban de Motorola y eso. Pero claro, Boeing decía, a mí no me sirve que cada proveedor me dé otra tecnología, quiero que haya un estándar. Lo mismo, por ejemplo, otro de los grandes clientes al principio fue General Motors, que lo quería otra vez para sus fábricas de autos. Entonces, generalmente... Era una necesidad técnica, una necesidad técnica operacional. Una necesidad técnica operacional, 100%. Por ejemplo, a nosotros, nuestro primer gran cliente fue el puerto de Rotterdam, que querían, de alguna manera, hicieron un proyecto que nosotros participamos, muy ambicioso, año 94, que era Automated Guided Vehicles, vehículos autónomos dentro del puerto de Rotterdam, que no tenían ni siquiera cabina para el chofer, era un camión sin chofer del tamaño de un contenedor, con antenas nuestras, y en el piso había sensores, y entonces el camión decía, estoy en la posición 4H, y por wireless, y la central le decía, movete en dirección norte 15 metros, y se movía, y ahí circulaban, había más de 200 camiones circulando sin gente, todo el puerto de Rotterdam, que era en ese momento el principal puerto de Europa, debe seguir siendo, y el tercer puerto del mundo en movimiento de contenedores, todo estaba hecho sin gente para evitar accidentes. Entonces funcionaba perfecto. Entonces, generalmente, y muchas veces es el ejército, el gobierno, las industrias grandes, piden tecnología, están dispuestos a pagar por el desarrollo, están dispuestos a pagar muy caro. Fíjate que en el puerto de Rotterdam, por ejemplo, ellos le habían contratado a una empresa un desarrollo para hacer esto, en el cual habían pagado $2 millones para el desarrollo, y cada equipo salía a $60.000 y funcionaba a 64 kilobits por segundo. Nosotros, cuando llegamos con nuestra solución, que era off the shelf, porque era el mismo producto que usábamos para venderle a otros, costaba $2.000 en vez de 60.000, y funcionaba a 1 megabit por segundo en vez de 64K. Entonces, pero claro, ellos las pruebas, la demostración y todo lo habían hecho a un costo muy alto. Entonces, yo creo que generalmente lo que pasa es eso. Las industrias grandes desarrollan la necesidad de la tecnología, las empresas lo desarrollan eso y prueban con eso, y después, cuando ya funciona, uno tiene la capacidad de bajar costos, achicar los productos y hacerlos más visibles y más potable para la gente. Sí. Y ahí se empieza a estandartizar. Cuando hay varios que estábamos haciendo lo mismo, se juntan. Entonces, en un comité, por ejemplo, en el comité de wireless, tenías clientes, estaba General Motors, Boeing, porque ellos querían definir qué era lo que querían. Tenía fabricantes de chips, estaba Intel, estaba AMD, estaba National Semiconductors. Tenías los fabricantes de barcode readers, que había unos Telixon, y estaba, varios NCR y varios fabricantes. Estaba IBM, estaba Lucent, estaba Apple, había fabricantes de computadoras, entonces, y había como nosotros, gente dedicada a esto. Entonces, como que ahí
están todos los intereses juntos Sí. para tratar de definir algo que sirva. En verdad es interesante Sí. porque... Es increíble, ¿no? Sí. Es interesante increíble porque eso. es una mezcla... El movimiento todo. Claro, es interesante porque es una mezcla rara porque somos cooperadores, pero también competidores, entonces se da mucho hay mucha tecnología, pero también hay mucha política y mucho marketing y mucha... Entonces, tú generalmente si veías a alguien que estaba muy avanzado con cierta tecnología, bueno, entonces quizás le votabas en contra para pararlo. Entonces, pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? En paralelo a nuestro estándar, había otro grupo que estaba trabajando en un estándar parecido en Europa. Este era Estados Unidos y había uno que se llamaba Hyperland que estaba trabajando en Europa. Entonces, nos teníamos que poner de acuerdo nosotros porque si no nos poníamos de acuerdo nos ganaban los europeos. Entonces, Sí. una dinámica, la verdad, fue súper interesante, digamos, Interesante. muy interesante. Sí, bueno, genial. Pensar que Wi-Fi se ha creado de esa forma y al final, al día de hoy, yo creo que en las ciudades, por lo bueno, de la forma general, ¿quién puede pensar, ¿no? Y no tener un móvil con Wi-Fi o un ordenador sin Wi-Fi o se va a un sitio sin Wi-Fi para trabajar, lo que sea? Entonces, es algo que está omnipresente, ¿no? O sea, está en todos los sitios. Increíble cómo eso ha empezado, ¿no? Esta es la historia. Sí, y es interesante que, sinceramente, no soñábamos con esto. Nadie, digamos. Sí. Nosotros en su momento lo pensábamos, como decía, para un piso de fábrica, para una oficina, un escritorio, digamos, de que la gente use, pero nunca soñábamos que iba a ser lo que es. Nadie, no. Viste, a veces la gente dice, eran unos visionarios, y no, la realidad es que no lo veíamos, no nos imaginábamos. Sí, por ejemplo, era interesante, cuando nosotros hablábamos, yo le explicaba a la gente, decía, bueno, te vas a poder conectar con esto en un aeropuerto y te vas a conectar con esto en un hotel. Y me acuerdo de la gente que me preguntaba, pero ¿conectarme a qué? Se reía. Claro, porque no había internet. Entonces, nosotros en nuestro imaginario era que te ibas a conectar tipo VPN a la red de tu empresa. Y lo veíamos todo como muy empresarial y no como uso público. Sí. Bueno, es como el servicio de mensajería que era para técnicos, entre ellos, el GPS que era militar para localización de targets, o sea, cosas ahí que a día de hoy está en todos los sitios, la gente de todas las edades puede utilizarlo, ¿no? Pero interesante lo que comentabas porque de innovar a partir de una necesidad técnica operacional. Porque sigues ahora todavía, tú sigues trabajando y viviendo en términos de innovación, emprendedorismo. En ese sentido me parece, no quería saber tu opinión, que ha cambiado un poco en términos de human-centric y necesidades de las personas que impulsa ahora las nuevas startups, los nuevos emprendimientos tecnológicos. ¿Es así? Sí, no, clarísimo, tal cual. Lo que pasa es que creo que se han dado varias cosas. Uno es que la tecnología se democratizó, digamos. Yo, por ejemplo, esto de Wi-Fi, nosotros lo hicimos en Israel y nunca, ese desarrollo nunca lo podríamos haber hecho en ese momento en Uruguay, digamos. Nosotros teníamos tecnología, alguno de la gente que trabajaba conmigo había estado haciendo cosas parecidas para el ejército. Tenía, por ejemplo, el chip que nosotros usábamos, había sido desarrollado por Motorola a 10 cuadras de donde nosotros teníamos la oficina, entonces estábamos en diálogo con ellos. Entonces, eran en ese momento, para el desarrollo de tecnología, era muy importante dónde estabas. Tenías que estar en un centro tipo Silicon Valley, Israel, y eso era todo muy, muy cerrado y era muy difícil desarrollar cosas. Hoy por hoy la información es la misma que tenemos todos en todos lados. Digamos, todos tenemos acceso a la misma tecnología y todo, entonces
se desarrolla más en software, entonces es mucho más fácil, uno no precisa inversiones de hardware muy importantes, se puede hacer cosas en el cloud. Entonces, por un lado tenemos que se democratizó y hoy cualquiera puede, desde cualquier lado del mundo, y cualquiera puede hacer, no solo, antes tenía que ser empresas grandes o algún startup que de alguna manera eran muy locos para poder hacer eso. Por otro lado, también lo que se facilitó mucho es el acceso a los clientes. Hoy por hoy, no importa dónde uno esté o cuándo, o desde dónde uno sea, a través de internet uno puede llegar a clientes en cualquier lado. Entonces, digamos, en ese momento tampoco era así. Uno tenía que viajar, era mucho, digamos, el gasto de marketing para llegar a clientes finales era infinito. Digamos, nosotros mismos, cuando explota internet y explota el Wi-Fi, que fue más sobre finales de los 90, 99, 2000, que empieza a venir incorporado el Wi-Fi en los notebooks, nosotros ahí ya nos fuimos más hacia el mundo de WiMAX y Wireless Access, porque nos era imposible llegar al cliente, al usuario final. Precisaba mucho más dinero, digamos, la escala es mucho más grande y no la podíamos hacer. Hoy uno, digamos, si tiene un buen producto y tiene un buen marketing en internet y eso, y se viraliza, puede un producto llegar a millones de usuarios en cuestión de semanas o meses. Eso antes no podía. Entonces, sí. Y también el feedback de los usuarios es más rápido. Uno pone un producto, recibe feedback, y lo puede ir mejorando. Todo el ciclo de desarrollo es mucho más rápido y mucho más, como tú dices, orientado al cliente. Antes era todo más orientado a empresa, digamos, business to business. Hoy hay mucho business to business. ¿Y crees que este cambio de que las personas están se moviendo, están accesando más tecnologías que pueden generar innovación, nuevos negocios, ¿crees que esto es un ciclo, algo que puede volver a cambiar o es algo que sigue así? ¿Por qué pregunto eso? Porque me imagino, no sé, la inteligencia artificial, como estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial, no sé si alguien un día en su casa, en la cocina, tomando su café, dice, mira, necesito una inteligencia artificial que me cuente cómo hago este plato. No me parece que sea así, me parece que sigue siendo algo de, bueno, mira, tenemos problemas de una empresa, de un gobierno, de un país, que son muchas informaciones y necesitamos algún mecanismo que nos ayude a entender mejor, organizar un poco más esta idea. Me parece mucho más por este lado que algo que alguien en su casa ha tenido una idea. Entonces no sé si es algo, las innovaciones más potentes, las disruptivas, siguen siendo de empresas con temas técnicos, operacionales, estratégicos, o si las personas sí de verdad consiguen hacer y demandar innovaciones disruptivas o solo reaccionan a las innovaciones. Es buena la pregunta, súper buena. Yo diría así, yo separaría entre el desarrollo de tecnologías innovadoras de innovación. Entonces, sí, el desarrollo de las tecnologías innovadoras, como puede ser en su momento wireless o hoy la inteligencia artificial, que de verdad, otra vez, hacer lo que hace OpenAI o lo que hace Google y eso es imposible para un startup, digamos, la cantidad de conocimiento que se precisa, y mucho de todo eso viene con demanda de gobiernos, de grandes empresas, del ejército y eso. Pero eso hace que se genere lo que sería la tecnología fundacional, digamos. Entonces, si lo miramos en el tema ahora de Generative AI, de inteligencia artificial, de OpenAI y todo eso, obviamente ahí hay desarrollo muy, muy potente que no está democratizado, digamos, que son pocos
pocas empresas y muy grandes que lo pueden desarrollar. Pero lo que sí pasa es que, y está pasando ahora, una vez que tengo la tecnología fundacional, que cada vez, en este sentido, cada vez se concentra más en pocas empresas, Google, Amazon, OpenAI, algunas pocas, pero después todas estas abren lo que serían las APIs o se publican cosas open source una vez que están desarrolladas, y ahí la masa de innovadores empiezan a innovar en aplicaciones. Entonces yo creo que separaría entre la innovación básica, que está muy centralizada, con la innovación de producto, que está muy democratizada, digamos. Uno ve ahora Perfecto. con lo que liberó OpenAI, con ChatGPT, con GPT y eso, claro, digamos, generar un GPT es imposible para cualquier humano, digamos, hay tanto conocimiento que tantos genios, PhDs trabajando en eso que de verdad es casi imposible competirle. Pero por otro lado, una vez que está, yo estoy viendo ahora en estos meses, cada día, 3, 4 aplicaciones innovadoras, súper innovadoras, que están geniales. Y eso capaz que lo hicieron 2 personas en San Pablo, digamos. Entonces, yo creo que, por eso, si uno diferencia entre la tecnología básica y la aplicación, hay mucho espacio para innovar, y cada vez va a haber más espacio para innovar en el lado de la aplicación. Yo creo que has organizado la idea muy bien, Pablo. Yo creo que ha ayudado un poco a organizar lo que es eso y me parece que tiene mucho sentido. Tampoco soy especialista en eso, pero yo creo que es una buena visión, ¿no? Tienes todo sentido. Y hablando, ¿no? Cogiendo el hilo que has hablado ahí de innovación, muchas empresas creando cosas nuevas a partir de lo que ya existe o de tecnologías fundamentales. Hablando también, no solamente de emprendimiento, pero hablando también un poco de emprendimiento en América Latina, como tú eres un emprendedor uruguayo, ¿cómo ves el emprendimiento, el esfuerzo y el éxito o no de Latinoamérica y países de Latinoamérica para hacer que la tecnología se desarrolle en los países, en sus países, y luego se van al mundo? ¿Tienes ejemplos de eso que nos podría compartir? A ver, también, como yo decía, cada vez más se democratiza más el conocimiento y el acceso a estas herramientas, y entonces el mundo se niveló. Antes todos los emprendimientos otra vez tenían que estar en Silicon Valley, en Israel o en otros lados. Hoy por hoy, digamos, uno ve unicornios surgiendo de cualquier lugar del mundo, y digamos, a veces uno ni siquiera sabe de dónde son las empresas. Por ejemplo, quizás poca gente sepa que Spotify es una empresa de Suecia, digamos, y que no es una empresa de Silicon Valley, y así como Spotify, muchas. Y Latinoamérica tiene mucho, está surgiendo muchas cosas, hay muchos unicornios. Brasil debe tener, no sé, unos 30 unicornios, me imagino, o más. Incluso Uruguay ya tiene 3. Entonces, digamos, Uruguay con 3 millones y eso, tenemos 3 unicornios. Uno es dLocal, una empresa que se especializa en pagos cross-border, que hizo IPO en Nasdaq hace un año y poquito. Después otra Pedido Ya y eso. Entonces, y otra vez, entonces creo que están surgiendo, y por 2 cosas, como yo digo, el mundo se ha hecho más flat y se democratizó la tecnología. Por otro lado, los fondos de inversión entienden que bueno, que pueden surgir los venture capital y eso, que pueden surgir empresas en otros lugares y no solo en Silicon Valley. Entonces cada vez hay más dinero.
olvidémonos ahora de lo que está pasando en este último año o estos últimos meses, de hay una cierta crisis, pero para mí es muy, muy momentánea, circunstancial. Estaba, como quien dice, a mi entender, estaba todo demasiado inflado después de la pandemia. Las empresas habían crecido mucho, bueno, ahora se están achicando, pero yo creo que en un año, a fin de este año, ya vamos a estar de vuelta en la normalidad. Y de verdad, hay los fondos hoy de Venture Capital, los importantes de Estados Unidos, de Silicon Valley, están mirando a todo el mundo, digamos, pero entre ellos a Latinoamérica. Entonces, hay, digamos, hay emprendedores buenos en todo el mundo. Hay, digamos, acceso a las tecnologías, digamos, hoy es fácil y hay acceso al dinero que hoy, otra vez, no diría que es fácil, pero están las condiciones parecidas a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo veo que es un excelente momento para el emprendedorismo en Latinoamérica y bueno, vamos a seguir viendo unicornios y empresas muy exitosas. Creo que también hay un cambio interesante que está pasando ahora, que antes, hasta hace unos años, la mayoría de los fondos que invertían en Latinoamérica buscaban invertir en lo que se llama copycats. Digamos, hay una idea que funciona bien en Estados Unidos o en Europa, trato de hacerla en Brasil, digamos, ¿no? Entonces, digamos, Groupon, tuvimos el caso Groupon. Groupon funcionaba bien en Europa. En Latinoamérica, en cada país de Latinoamérica aparecieron 4 Groupons, digamos. Entonces, entonces había mucho de eso. Funciona esto, lo replico acá. Pero hoy por hoy ya estoy... Y los fondos invertían solo en eso. Solo en decir, yo quiero invertir en cosas que sé que el modelo funciona y solo lo implemento en Latinoamérica. Ahora uno está empezando a ver que hay empresas de tecnología que generan tecnologías nuevas y que los fondos las apoyan desde acá. O sea, estamos mejorando mucho la calidad de los emprendimientos en la región. ¿Tienes algún ejemplo en ese sentido? O sea, de tecnologías que se está exportando a otros países desde Latinoamérica. Y bueno, a ver, por ejemplo, Argentina, una empresa OutZero, que hacía todo el tema de autenticación, eso, o sea, una tecnología, una empresa de Pure Technology, que se vendió, creo, no recuerdo, pero arriba de $1.000 millones, digamos, o sea, y era una empresa puramente tecnológica. Otra vez tenemos el caso de dLocal, una empresa uruguaya que en verdad ellos hicieron algo súper interesante, porque lo que buscaron hacer, lo que lograron hacer fue buscar algo que es una limitante de Latinoamérica, que es que la mayoría de la gente en Latinoamérica no tiene acceso a un cartón de crédito internacional. Entonces, si alguien de Brasil, no Brasil porque hay Amazon local, pero bueno, pero alguien de Uruguay quiere comprar, por ejemplo, servicio de Spotify o quiere comprar en Amazon, Spotify y Amazon les pedían tarjeta internacional. Entonces el 80% de la gente no podía comprar. Lo que hace dLocal es hace un acuerdo con Amazon, con Spotify, con Uber, con todos ellos. Entonces permite cobrar localmente en moneda local, o mismo en Brasil era con boleto de pago. Digamos, una Amazon no sabe cómo cobrar con boleto de pago. O con una tarjeta local, sí, de algún estado de Brasil. Entonces, dLocal acepta todos esos métodos de pago y le pasa el dinero después en transferencia bancaria a Amazon. Entonces, hoy dLocal creo que hoy tiene más de 40 países. Empezaron en Latinoamérica y eso, pero hoy tienen muchos países en África, en Asia. Y claro, tiene como clientes a Amazon, a Facebook, que de pronto
Facebook tiene que cobrarle a alguien en moneda local en Egipto. Y para Facebook es un lío. dLocal le dice, Sí. yo te resuelvo Egipto, Marruecos, Brasil y 40 países más. One click shop. Sí. O sea, en este caso se da acceso a estas empresas, ¿no? A países que quizás por su barrera financiera, de procesos, legal, regulatoria, lo resuelve y es algo, una necesidad local también, ¿no? Porque el cliente quiere comprar cosas desde fuera, ¿no? de extranjero. Exacto, y eso es un caso interesante porque es aprovechar el conocimiento que tenemos local, que el gringo no lo conoce. El gringo no sabe qué tan difícil es para la gente de Brasil acceder a una tarjeta de crédito internacional. Digamos, no lo viven y tampoco saben cómo hacerlo y cuáles son las tarjetas y cuáles son los métodos de pago. Entonces, lo que hizo dLocal fue muy interesante, es aprovechar un know-how nuestro local, las dificultades que hay, para ofrecerle un servicio al primer mundo, digamos. Entonces, y como ese caso hay muchos, ¿no? Digamos, hay muchos casos de eso, que es aplicación de tecnología, pero entendiendo que el mundo es mucho más que Estados Unidos y Europa. Pablo, hablando un poco ahora del futuro y mirando hacia adelante, un poco más lejano, ¿dónde llevará estas innovaciones, no solamente en Latinoamérica, de las innovaciones estructurantes, de las bases, también las innovaciones locales y todo lo demás? Pero al final de todo, mirando hacia el futuro, ¿dónde llegaremos con eso? ¿Cuál es tu visión desde una visión particular, una visión con base en tu experiencia que ha vivido todo este proceso y todavía sigue viviendo, ¿no? Esta parte de tecnología, startup, emprendedorismo. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? A ver, yo siempre fui muy creyente, muy optimista con respecto al futuro y al aporte de la tecnología a la sociedad. Siempre, como toda tecnología tiene cosas positivas y puede ser mal utilizada y connotaciones malas, digamos. Hay gente que dice, bueno, con la inteligencia artificial vamos a tener menos necesidad de puestos de trabajo y mucha gente se va a quedar sin trabajo. O puede ser mal utilizada para temas digamos, de privacidad y otras. Siempre hay muchas cosas malas que pueden pasar, pero yo siempre creo que los beneficios siempre son mayores que esos. Y bueno, si de pronto dentro de 20 años lo peor que puede pasar es que en vez de tener que trabajar 8 horas al día, alcance con que cada uno trabaje 4 horas al día y podamos disfrutar mejor de la vida, digamos. Si de alguna manera todo esto, la tecnología permite que todos seamos más productivos y todo, puede ser bueno. También creo que mismo la gente de tecnología somos muy conscientes de que a veces la tecnología genera desigualdades y se hacen esfuerzos en tratar de que no pase. Entonces, hay mucha gente de tecnología hablando de lo que sería el UBI, el Universal Basic Income, digamos, que posiblemente, si no precisamos todos trabajar, bueno, que todos de alguna manera recibamos una cierta plata para que nos dé para vivir y no precisemos trabajar. Entonces, digamos, es muy controversial, pero posiblemente tengamos que ir a ese lado y posiblemente lo podamos lograr si somos tan productivos. Igual yo creo que, como el otro día justo había un dicho que me gustaba, que es, mucha gente, por ejemplo, tiene miedo a perder su trabajo por la inteligencia artificial. Y yo creo que el dicho decía, el que te va a robar el trabajo no es la inteligencia artificial, va a ser otro humano
que sepa usar la tecnología, la inteligencia artificial mejor que tú. Entonces, pero y creo que de verdad yo estoy muy impresionado con lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. La verdad que no me lo esperaba, viene avanzando, es mucho mejor de lo que yo me imaginaba y viene avanzando mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. Me sorprende, pero la realidad es que si uno mira, está democratizando mucho las cosas, porque de verdad, antes los que podían hacer ciertas cosas era la gente muy preparada. Uno tenía que ir a la universidad, tenía que ser programador, tenía que ser ingeniero, tenía que ser abogado para poder hacer ciertas cosas, o tenía que aprender finanzas y eso. Y hoy con la inteligencia artificial lo único que uno tiene que aprender es cómo preguntarle bien a ChatGPT las cosas, digamos. Entonces, digamos, uno puede... Es mucho más fácil que gente con menor preparación pueda hacer cosas productivas y buenas. Entonces, yo creo que es interesante. Lo otro que el otro día alguien me mostraba un caso que decía, por ejemplo, a ver, un niño que... No todos los niños saben dibujar igual. No todos los niños tienen la capacidad de dibujar o de generar música y eso. Ahora, quizás les gustaría, uno, viste, no sé si te ha pasado, yo en el colegio, cuando había que dibujar, yo miraba a algunos amigos míos, a algunos compañeros, y dibujaban cosas fantásticas, y yo apenas podía dibujar un perrito, y me sentía frustrado. Ahora, con la tecnología de DALL-E, o con las tecnologías de Generative AI, democratizó, digamos, usando yo la computadora puedo quizás dibujar cosas tan bien como alguien que tenía más destreza. Entiendo que sería una forma de expresar, ¿no? O sea, que pueda expresar por forma de dibujo alguna cosa que estoy sintiendo, pero no tenía la capacidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, o por ejemplo, digamos, a mí me gustaría ser diseñador gráfico, pero no tenía la capacidad. Bueno, ahora tengo herramientas que me dan la capacidad. Y después hay una cosa que yo insisto mucho aquí en Uruguay, y es que yo considero que la tecnología hoy por hoy es el principal agente de movilidad social en la sociedad. ¿Qué llamo movilidad social? Que un chico pueda tener un trabajo, un sueldo mejor que sus padres, digamos, y que pueda avanzar socioeconómicamente. Hoy Latinoamérica tiene un grave problema de eso. La mayoría de la gente que nace pobre va a ser pobre toda la vida. Y la gente que es rica va a ser rica toda la vida, la gente que es clase media va a ser clase media toda la vida. Es muy difícil avanzar, moverse en las clases sociales. Ahora, si yo miro, y todavía no estoy hablando de inteligencia artificial, pero si yo miro toda la industria de tecnología, software, quality assurance, diseño gráfico y eso, hoy cualquier chico con talento puede conseguir un trabajo en tecnología si estudia, y puede estudiar en internet o en un montón de academias gratis que hay en el mundo y eso, y si tiene el talento, digamos, y más otra vez con ayuda de inteligencia artificial, va a poder trabajar en la industria de tecnología. Y posiblemente a los 2 años de estar trabajando va a estar ganando un sueldo mejor que sus padres, que quizás era un administrativo o una persona que trabajaba en supermercado. Entonces, en Latinoamérica generalmente lo que todo el mundo veía es que la única manera de que los pobres salgan de la pobreza es jugando al fútbol. Digamos, todas las familias apuestan a que su hijo sea jugador de fútbol y pueda salvar a toda la familia. Yo creo que de a poco tenemos que ir enseñándole a la gente que quizás no va a ser tan millonario, no todo el mundo va a llegar a ser Steve Jobs, pero posiblemente un chico incluso de una favela o de clase media baja puede quizás terminar comprándose un apartamento en San Pablo simplemente trabajando en el mundo de la tecnología. Entonces, digamos, otra vez,
soy un convencido y soy convencido que tenemos que transmitir eso, tenemos que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, hay un proyecto aquí en Uruguay muy lindo, en Uruguay, Argentina y Colombia, que se llama Arbusta, que toman gente de contexto crítico, gente de lo que serían las favelas, digamos, y les enseñan QA, digamos, Quality Assurance, Quality Assurance, QA. Ah, sí. Testing, que es verdad, cualquiera puede hacer testing, si a uno se lo entrena, y en verdad... Mirando a industria de software, mirando la industria de software, en este caso. Exacto, y en 2 años trabajan ahí, les enseñan mientras trabajan, como una pasantía, les pagan un sueldo que no es mucho, pero es bueno, y después de 2 años tienen que salir a la industria, digamos, o sea, y de verdad, otra vez, para hacer testing de software, podemos entrenar a cualquiera. Entonces, yo creo que soy muy optimista en que la tecnología va a ser un gran generador de oportunidades para toda la sociedad. Perfecto. Pablo, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría hablar de otras cosas más, pero nos va el tiempo porque de eso podríamos aquí explorar muchos temas. Y me alegro que hemos podido hablar y tener esta charla, y yo creo que podremos tener en el futuro mucho más, ¿no? Pero en este momento te dejo la palabra para que deje un mensaje final para cerrarnos ahí, y te agradecer ya por aceptar, ¿no? Hablar con nosotros en Future Hacker. No, a ver, bueno, gracias a ti por la oportunidad, y súper agradable la entrevista, la verdad es súper bueno. Yo te diría, a ver, volviendo a eso, el mensaje principal es eso, que no tengámosles miedo a la tecnología, digamos, seamos cuidadosos y responsables. Creo que los que estamos de alguna manera u otra liderando estos avances en tecnología, tenemos que ser muy conscientes y responsables. Hay temas, otra vez, de que sea accesible a todo el mundo, que democratice, que tenemos que tener mucho cuidado con los bias cuando estamos hablando de inteligencia artificial, los sesgos, digamos, a la larga la inteligencia artificial se nutre de lo que ya hay en Internet, y lamentablemente lo que hay en Internet está muy sesgado. Entonces, si yo, por ejemplo, muy posiblemente yo le ponga a una herramienta de inteligencia artificial que quiero que me haga una imagen de un doctor, posiblemente sea un hombre blanco, digamos, y posiblemente si le pida una imagen de otra cosa, me traiga una mujer de color, digamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que eso... creo que el mundo de la tecnología es muy consciente de esos sesgos, y tratar de trabajar para que no... para evitarlos. Siempre va a haber un poquito, y exige mucho trabajo, pero sí, tenemos que ser responsables, otra vez. Pero me parece que sí, que hay mucha conciencia, y creo que las cosas buenas que nos va a traer la tecnología van a exceder por mucho a las pocas cosas malas o peligros que puedan generar. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, no te voy a decir que sea bienvenido a la comunidad de Future Hacker, porque ya es de la comunidad. Entonces, nuevamente seguimos en contacto, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tus ideas y experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Fue un placer. A las órdenes cuando quieras. Future Hacker. Life. Path. Future.